Canto 2 de Fuego Frío, lengua visual de la Patagonia. Ahora debo recontar esta casa ladeada, carcomida, su migaja herida, enferma, roída, escorada hasta la venia, besada hasta la muerte por dedo fino, blanquecina, muda, roja de pasión verde, ahí, entre esqueletos fríos y expuestos, fuera de, sin regreso. Memoria, memoria de lo que un día fue tu casa, el abandono de tu casa, el silbido que Amigos, ¿cómo están? Estamos escuchando a Verónica Sondek. Ella es una poeta chilena, una poeta que supimos hablar varias veces aquí en La Máquina de Pensar. Pero primero vamos a presentarnos. Arranca La Máquina de Pensar, son las 20:02. Está Juan Cora en controles de emisión. Está Gustavo Germán en la puesta a punto. En la semana en que ya les he dicho, y les vamos a repetir, el jueves vamos a difundir, vamos a emitir aquí por Radio Uruguay a partir de las 20 horas un audio inédito de Jorge Luis Borges. ¿Por qué no estamos escuchando a Borges, una poesía de Borges en el arranque de La Máquina de Pensar? Bien, porque mañana va a ocurrir un hecho que creemos que es también hay que destacarlo, hay que subrayarlo, porque se van a presentar las hojas de poesía, un trabajo que quiere homenajear a otro trabajo importante que hizo en su momento Nancy Bacello. Esto proviene de la Fundación Nancy Bacello, y ese trabajo, hojas de poesía, reúne a muchos poetas latinoamericanos y artistas visuales, y una de ellas es nada más ni nada menos que Verónica Sondek. Aquí, del otro lado de la línea, está una de las organizadoras y alguien que también supo escribir con Verónica Sondek un libro. Silvia Guerra, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Silvia? ¿Estás bien? Bien, muy bien, sí. Allá en Maldonado. Vos escribiste con Verónica, ¿no? Aquel libro, ¿no? Sí, nosotros publicamos con Verónica un libro de la edición de Gabriela Mistral con los escritores uruguayos. Exacto, es en torno, me acuerdo, de unas memorias de, entre otros, el abuelo de Verónica Dauria, y cómo se habían relacionado, ¿no? Hay una cantidad enorme de cartas y muchos escritores uruguayos que se escribieron con Gabriela Mistral, que estuvo en Montevideo 2 veces. Gabriela Mistral, la gran poeta, premio Nobel chilena, y de alguna forma Verónica Sondek era la pata allá en Chile, y vos acá, sí, Silvia Guerra, reuniendo todo ese material que generó, incluso ¿no hicieron 2 libros? 2 libros, lo que pasa es que hicimos el primer tomo, que es la edición de las cartas, ¿no? Ajá. Porque sí, con Verónica estaban acá las cartas de Gabriela Mistral y buscamos en Chile los correspondientes, claro, ¿no? Los corresponsales correspondientes a cada carta. Y después, cartas de ida y vuelta, en muchos de los casos, ¿no? Que eso no es tan fácil de encontrar. Y después, la segunda parte es como el contexto de recepción que Gabriela Mistral tuvo en Montevideo, todo lo que generó a partir de su visita a Montevideo. La segunda vez en el año 38. Sí, cuando estuvo con Juana Ibarburú en aquel célebre, con Alfonsina Storni. Y con Alfonsina Storni, las tres se reunieron ahí, hicieron la famosa conferencia, las tres. Sí, que en ese segundo tomo sacamos un CD donde están 3 discursos y están los cursos de verano que dio en el Vázquez Acevedo. Ajá, en el Diabo, sí. Perfecto, Silvia. Extraordinario, sí. Impresionante. Silvia, sí. Estás vinculada obviamente también a la Fundación Nancy Bacello. Mañana van a hacer, ¿qué son estas hojas de poesía? Bueno, mira, estas hojas de poesía son un homenaje a 7 poetas hispanoamericanos, que era aquella revista histórica de Nancy, que después también se llamó el sello 7 poetas. Pero primero fue una revista que hizo Nancy en los años 60, donde publicó publicó a sus compañeros de trayectoria. Nancy Bacello Benavides. A Circe Maya la publicó. Claro, Nancy Bacello Benavides, a Walter Ortiz de Ayala, a Enrique Fierro, pero también publicó muchos latinoamericanos. Entonces lo que hicimos para homenajear estas carpetas, a poetas latinoamericanos. Y son 3 carpetas, le pusimos hojas de poesía. Las de Nancy eran muy artesanales. No sé, vos las ubicás perfectamente. Sí, claro. Sí, me acuerdo. Artista plástico, viste que Nancy le dio siempre mucha importancia a las artistas visuales, a la parte gráfica, a la tipografía, ¿no?
Entonces nosotros quisimos también un poco homenajear todo eso. Una cosa artesanal es imposible porque tiene unos costos altísimos, pero sí invitamos a un artista plástico por carpeta, que es Nati Cornia, que siempre estuvo muy vinculada a Nancy, a la feria, Gabriela, que es una artista visual argentina, y que tuvo relación porque nosotros hicimos una serie de seminarios, y Gabriela Justi dictó uno. Y la otra carpeta la dibujó Barra, que además es el que diagramó las 3 carpetas. Muy bien, muy bien. Silvia, y entonces obviamente está Marcos Ibarra diagramando hay un trabajo enorme de Marcos sí. y maravilloso, sí. Sí, plástico, digamos, en cuanto a... Enorme, digamos, un trabajo hermoso. Él dibujó una de las carpetas, 3. Una de las carpetas. Y la pregunta es, obviamente tuvieron que seleccionar, yo estuve contando ahí, no, obviamente, digamos, el nombre, el homenaje es a 7 poetas hispanoamericanos de Nancy Bacello, pero aquí no hay en estas hojas de poesía 7, hay, conté como 20 y pico de poetas. Sí, son 22, lo que pasa es que son 7 por carpeta. Son 7 por carpeta. Esta tiene 7, lo que pasa es que como Nancy Bacello hacía chistes, nosotros también. Claro. Sí, eso que Nancy hacía 45 ferias más una, ahora hicimos nosotros que son 7 poetas más 1, así que en total son 22 poetas. Perfecto, perfecto. Bueno, le damos aquí también la bienvenida a Marcos Ibarra, que acaba de llegar. ¿Cómo andas, Marcos? Bueno. Bienvenido. Bueno, muy bien, bienvenido. Es el hombre que te estábamos elogiando, aunque parezca mentira, fuera del micrófono. Menos mal, vos. No, hiciste no solamente toda la preparación de esas carpetas y la ilustración de una, ¿no? Sí. Sino que aparte también lo que se llama esa presentación en video que estuvimos viendo. Todos los videos, sí. Porque mañana también van a intervenir, invitamos a algunos poetas uruguayos, claro, a participar mañana, uno de estos poetas que participan en las hojas. Sí, porque así que mañana también van a leer algunos poetas. Porque digo, primera cosa, a ver si podemos aclarar, digamos, son carpetas, son hojas de poesía, son 7, ¿no? Todas son 3 carpetas, 7 poetas cada uno, y una de las carpetas 7 más 1. O sea que son 3 por 7, 21, más 1, 22. Exacto. Y son todos esos 22 poetas son latinoamericanos, son hispanoamericanos, digamos. Sí. ¿Cómo hacen para presentar esas hojas de poesía si ellos obviamente no van a venir, ¿no? Claro. Contale, Silvia. Bueno, no, lo que pasa es que pero a Marcos se le había ocurrido que podíamos hacerlo, ¿no? Que todos participaran por Skype, pero después era complicadísimo, entonces armamos con Marcos, que fue el que los hizo, unos videitos con cada poeta leyendo un poema. Cada uno de los participantes. Perfecto, o sea que los propios poetas leen poesía que se va a pasar mañana, no su poesía. Sí. Así que a mí me parece importante escuchar a los poetas leer. Lean bien o no. Sí. La gente no lee bien, pero de todos modos siempre hay algo, siempre hay una especie de plus que en una lectura del autor, ¿verdad? Entonces, nos gustaba mucho esa idea de poner en la voz de cada uno, ¿no? De todas maneras hay 2 o 3 que no mandaron los textos y son los que van a los poetas uruguayos. ¿Y qué poetas van a ir? Porque va a estar Laura Alonso, ¿no? Laura Alonso, María Laura Pintos y Martín Palacios. Martín Palacios. Van a leer. Y después Jairo Rojas, que es un poeta que participa en las carpetas, vive en Montevideo y va a venir a leer. Es un poeta venezolano. Jairo Rojas, por ahí podíamos haberlo invitado, porque él estaba en las carpetas, yo no sabía. Sí. Claro, él está. Hubiera sido un pretexto para invitarlo, no ha venido todavía a la máquina. Bueno, se puede invitar a cualquier otro. Sí, en otro momento. Claro. ¿Esto va a ser dónde va a ser, Marcos? Esto va a ser en la Fundación Nancy Bacello. Sí, Edil Hugo Prato, 2195. Y se van a presentar entonces, digamos, ¿y va a haber música o no? ¿No va a haber música? Sí, Dieguito Rodríguez Cubeli con su super bandoneón. Sí. Y Martín Palacio, ya que lo tenemos para leer, hay que sacarle el jugo a los poetas. Va a leer y va a tocar la guitarra. Claro. Y canta también, ¿no? Sí, Martín hace malabarismo con naranja. Son 7 también. oficios, increíble. Sí, totalmente. Y hace crítica también. Hace crítica, es criticón. Sí, es impresionante, Martín. No, es un fenómeno, sí. Y él, lee a Hernández Montesinos, que es uno de los poetas que no teníamos video ni audio.
Hernández Montesinos, qué raro, porque está considerado uno de los poetas más importantes de Chile, Hernández Montesinos. Eso es lo que me han dicho, sí. Sí, me sorprendió que pensé que cuando me lo presentaron acá, lo entrevisté yo, y realmente, digamos, me han dicho que más allá de Chile, ¿no? En plan americano, porque él, por ejemplo, estaba haciendo, hizo antologías de poetas de Paraguay, por ejemplo, y de otros países, y es alguien que realmente tiene una proyección. Y sin embargo, esto que me llama la atención, que no tenga nada en YouTube, porque hoy todo el mundo lo tiene, ¿no? Mirá, capaz que hay, realmente no sé. Lo que pasa es que también es que algún uruguayo intervenga en esta lectura. Sí. Él estuvo, Héctor Hernández Montesinos, estuvo participando del FILBA, entonces, ahí nos reencontramos. Yo lo había entrevistado 2 años antes, porque entonces es conocido, se conoce, todo el mundo lo conoce, a Hernández Montesinos, que además es muy joven, pero con una proyección enorme. Entonces, nos pareció que Hernández Montesinos podía ser leído por alguien que es también como un vínculo, ¿verdad? Igual me dice acá Silvia, me dice Gustavo Germán que grabó. Nosotros tenemos también poesía tienen grabado. Sí, grabado de 12 minutos de este hombre. No, y aparte es un hombre que ha estado acá, digo, más de una vez. Sí, ha estado más de una vez, sí. Él estuvo leyendo en la Fundación también el año pasado cuando vino al FILBA. Mirá digo, vos. como es más conocido y todo eso, bueno, está bien, entonces que lo lea alguien de acá, es un vínculo que se establece de algún modo, ¿no? Cuando uno también pone en la voz de un texto, ¿verdad? Entonces, también, bueno, pareció que también era pertinente, digamos. Silvia, y entonces, primero, esta iniciativa no es frecuente en Uruguay, porque en general, no voy a generalizar demasiado, pero digo, tenemos como una mirada un poco, de mirarnos a nosotros mismos, digo, porque la poesía siempre, le cuesta editar. Entonces la idea de editar poetas latinoamericanos o hispanoamericanos, no es frecuente. ¿Y cómo hicieron, te pregunto, Silvia, para, porque tener un panorama de la poesía latinoamericana o de la literatura latinoamericana es muy difícil? ¿Cómo hicieron para hacer la selección? Obviamente en el caso de Verónica Sondek, vos la conocías, había un vínculo de conocimiento poético, claro. Pero ¿y el resto? Porque son 22 poetas. Sí, nosotros hicimos con Luis Bravo en el año 93 un festival de poesía, un festival hispanoamericano, el primer festival hispanoamericano de poesía en Uruguay. Fue en el año 93, hace un tiempo. Pero digo, después hicimos otro en el año 2007. En el 93 fue como abrir un camino, digamos, porque en el 93... Desde antes de la dictadura no había habido nada de todo eso. Sí, no, y aparte de los 90 era difícil, a nivel bueno, y ahí yo creo que abrimos una senda en la medida en que hay algunos conocimientos empezaron a formar ahí, algunos vínculos que pues para el después, digamos, también quedaron ahí. Yo a veces me llama la atención, se olvidó por completo ese festival cuando abrió una cantidad enorme de cosas. La idea es más o menos esa, ¿viste? Es como vincular y abrir. Tenemos la enseñanza, digamos, de lo que es una mujer que se pasó la vida abriendo cosas, es decir, apoyó, difundió a una cantidad de gente, ¿no? Entonces, bueno, un poco de esa idea, yo qué sé, a muchos de los que están acá yo los conozco, los he de distintos modos, o los he leído, o lo que sea, pero está bueno, ir del panorama, digamos, presentarlos igual con internet, la gente ahora se conoce mucho también. Sí, hay más vínculos, sí, pero digo, no. Pero de todas maneras, siempre es como una publicación, no sé, hay como una cercanía con el objeto, con la lectura, que me parece a mí que tiene valor. Entonces, no sé, más o menos esta gente, la mayoría, digamos, es un poco de mi generación. Hay gente más joven y hay gente... Está Juan Manuel Roca, que es un poeta bastante reconocido, muy reconocido en Colombia, y está José Coser, que es, bueno, un poeta muy conocido. Sí, muy conocido. José Coser es chileno, peruano. No, es cubano. Es cubano, cubano. Ando bien. Bueno, pero digo, hay Carmen Berenguer, que también es un poco más grande, que es chilena, que es una mujer que es bastante reconocida. Y después, bueno, hay gente que está más en el camino. Te quiero decir que hay gente
con cierta obra ya, y algunos, sí, sin duda, por ejemplo, Héctor, que es muy joven, pero bueno, que también tiene una trayectoria enorme. Claro, sí, tiene, ya dijimos de Héctor Hernández Montesino, tiene proyección. Y de todas formas de retomar digamos, ese camino que Nancy Bacello de alguna forma lo hacía, pero hay que aclarar que en los 60, y para dar la impresión de que no existía internet, pero había más contactos a veces entre América Latina, digamos. Habría como una cierta generosidad que tenía que ver política también con ese momento político, ¿verdad? Sí, pero le pregunté a Graciela Mántares cómo puede ser que, por ejemplo, que aquí se editara o se conociera un poeta salvadoreño como Roque Dalton, digamos, cuando en su segundo libro, digamos, ¿no? O sea que había ese panorama, y lo mismo de Ecuador. Claro. Ella me decía que era Nancy porque había publicado en esas ediciones, por ejemplo, a Romualdo del Perú. Ajá. Pura, no lo conozco, es poco conocido. Sí, había editado a Jorge Tellier de Chile, a Gonzalo Rojas, que eran gente que estaba también en cierto nivel de camino todavía, no claro. Conocida. No eran tan conocidas. A Claribel Alegría, toda esa gente la editó Nancy. En esta cuestión de una especie de difusión, porque es una revista, no es tampoco un libro, ¿no? No, pero bueno, es una muestra, es una, no sé, podés hacer una lectura. Es una forma de trazar puentes también, de conectar y de comunicar, ¿no? Digo, sí, claro. Por más que ahora ahí con internet es posible, hacerlo, pero es tanta la cantidad de información que tenemos que esto es una forma de destacar, ¿no? Es decir, miren, esto es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Silvia Guerra, te mando un abrazo. Esto va a ser mañana a las 19:30, ¿no? Arranca, ¿no? El miércoles, en la Fundación Nancy Bacello, Edil Hugo Prato, 2195, esquina, creo que es Acevedo, o no. No, es bueno, Polié. Esquina Polié, exactamente, Juan Polié, ahí, Edil Hugo Prato, a media cuadra de Boulevard España. Nada, te mando un abrazo y la mejor de la suerte. Bueno, mañana, ojalá ¿no? que puedas venir. No creo, si estoy en la radio. Estás en la salida, mira que tenemos para rato. Muy bien. Porque tenemos una fiestita lindísima. Dale, te mando un abrazo, amigos. Igualmente, y un beso grande. Dale. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Quiero decir que Marcos Ibarra no solamente vino a comentar, Marcos Ibarra no solo es el encargado de este bellísimo juego, de estos 3 juegos de poesía, de carpetas de hojas de poesía, sino que trajo otro para que regalemos aquí en La Máquina de Pensar. Y lo que vamos a hacer es una cuestión muy salomónica. Como esto es un juego de 3 carpetas con 7 poetas cada uno, vamos a regalar a los 3 primeros que llamen, ¿no? Al 2915 1050 se van a llevar cada uno una de estas 3 carpetas de poetas hispanoamericanos, estas hojas de poesía, un trabajo, reitero, no solo de poesía, sino de arte visual, de pintura, que en estas carpetas que son artesanales, están impresas en imprenta obviamente, pero están armadas artesanalmente, y que se van a estar presentando mañana, miércoles 6 de abril a las 19:30 horas en la Fundación Nancy Bacello, que está en Edil Hugo Prato 2195, es obviamente con entrada libre, esquina Juan Polié. Bueno, ya están llamando ahí, Marcos, así que ya va a haber gente que se va a llevar las 3 carpetas, uno cada uno obviamente. A uno le va a tocar 7 poetas y a uno le va a tocar 7 más 1. 7 más 1, exacto. 7 más 1. ¿Cómo fue el trabajo? Bueno, vos trabajaste en una, digamos, desde el punto de vista de como artista. Mirá, visual. yo como que son 2 cosas separadas, ¿no? Por un lado ilustré éramos 3 ilustradores, uno para cada carpeta. Era Natis Cornia, Gabriela Giusti, que es una pintora argentina, y yo. Uh-huh. Pero eso es una cosa, digamos. La otra cosa que yo hice fue la diagramación y, en fin, el diseño general, las tapas, por ejemplo, de estas 3. Todo, sí, claro. Cuando decimos carpeta, en Porque realidad ¿qué pasa? Son como si Mirá, fueran revistas, digamos, ¿no? Sí. De un tamaño revista, digamos. Hoy, viste que comentaba Silvia, ¿no? Los antecedentes, viste que hoy en día es al revés, te sale más caro si querés hacer lo que hacía Nancy. Ah, claro, artesanal, ¿no? Sale más caro, claro. Entonces nosotros procuramos que se acercara a lo artesanal, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que yo tuve que hacer, además ahí, en algún caso en particular, en el caso de Natis Cornia, que teníamos menos cantidad de imágenes, con el permiso de ella... Ya se fueron las 3. Bárbaro. Uh-huh.
con el permiso de ella fue seccionar, o sea, porque ¿qué pasa? Hubo... digamos, las pinturas o los cuadros de Claro. ella, cortarlos y hacer fragmentos Sí, para que distribuirlo sí. a lo largo de toda Porque- la revista o la hoja. Claro, las hojas porque de cuando yo estaba diseñando se me ocurrió que cada poema tuviera una nota visual. Ujú. Y bueno, no tenía material suficiente. Hay esta especie de escultura, ¿no? No sé quién la hizo, la de la silla. Es Ana Tiscornia. Es Ana O Tiscornia. sea, el material que mandó Ana Tiscornia es una artista visual uruguaya que vive en Estados Unidos hace años, y ella tiene un manejo muy profundo de las instalaciones. Hace muchos años que trabaja con esas instalaciones que son sillas o ramas que emergen de una pared o de un piso, ¿viste? Sí, ¿No? que parecen que están, parecen que Claro. están emergiendo de la pared. Sí. Y ella mandó llaman para la las atención. carpetas fotos de algunas de esas instalaciones, pero no eran en definitiva 21. Digo, Y lo que Ento- hiciste vos fue entonces, seccionarla, ya viene seccionada. con el César permiso Jorge. de ella, incluso después le mandamos ¿no? Sí. Bueno, con Gabriela Giusti en algún caso también. Y vos me contaste, sí, que Sí. en el caso de Tiscornia le sorprendió que Le gustó, que sí. seccionaran lo suyo y le abrió otras Sí, otras sí, es perspectivas cierto. de su trabajo. Claro, porque ella además, a ver, fíjate que en es realidad... muy difícil de imaginarlo en la radio, pero ustedes piensen en una silla cortada diagonalmente y pegada a la pared. Parece Claro. que está saliendo de la pared y no Exacto. siempre está cortada a la mitad. O saliendo o entrando. No siempre está cortada a la mitad. Entonces esas fotos, después Marcos Ibarra lo que hizo fue seccionarlas a su vez. Pedacitos, de pronto agarrados una pata. Se Pero nota. esa pata ampliada de pronto y poniéndole algún juego de luz, generaba una imagen interesante, abstracta. Estas se tratan de, digamos, 3 revistas, tienen un tamaño revista Sí, y digamos sí. si tienen un formato revista, son exquisitas, ¿no? O sea, todo hay un Nosotros trabajo quedamos contentos con exquisito, el ¿no? trabajo, porque sí, como que me parece que son lindos, ¿no? Como objetos. Sin duda, sí, o Sí. sea, se está apostando más que nada, más que a la poesía, no solo a la poesía, sino a la presentación, Sí, ¿no? A la elegancia sí, de la presentación, sí, o sea, sin duda. Sí, sí. La verdad que, y son muy distintas las 3, ¿no? Sé que a cada una Son es muy distintas las diferente. 3, exactamente. Muy diferentes, sí. Toda esa concepción de trabajo fue de Silvia, ¿no? Es decir, convocar 3 artistas plásticos que trabajaron sobre eso. Cada uno le tocaba una tanda de poetas y bueno, funcionó, porque te puede pasar que no sea parejo después, ¿viste? O vos decís que no haya Que no haya una unidad, Ujú. porque viste que una cosa que yo vi trabajando además con las carpetas, vos lees mucho más, o sea, terminas profundizando más en lo que... claro, ¿no? al leer, sí, en la lectura, sí. Yo veo que si bien son naturalmente poetas diferentes cada uno, Sí, hay una estoy viendo que hay unidad, bolivianos, hay de Argentina, hay chilenos. pero hay una unidad de nivel, digamos, no sé si es la Brasileros. palabra más apropiada, pero No, vos decís que como que hay una densidad poética importante, ¿no? Muy Eso sí, importante. Sí, si no estamos hablando de poetas que recién empiezan o algo así. y no, incluso lo que decía Silvia, de pronto alguno que por edad uno podría decir que digo, en general te sorprenden, ¿viste? No, pero tipos son muy, todos, muy... sí, yo estoy viendo acá, bueno, hay varios. por lo Entonces, menos, de alguna sí. manera había que acompañar eso, ese era el tema, ¿no? Cómo acompañar ese nivel. Y yo sinceramente creo que la obra de Giusti, la de Ana, y los dibujitos míos, ¿por qué me voy a quedar atrás? ¿Y cuáles son los tuyos? Son estos. Es esta, Es esta, esa. claro, sí. Entonces, muy cada reconocible. artista plástico Los lo que dibujitos hacía... míos, dice. No, eso está todo muy compendiado en un video que hiciste vos, donde claro, mezclás sí. todas las ilustraciones y Sí, se van recorriendo sí. en 3 minutos. Hoy se los Sí, estaba sí, mostrando. es cortito, Y porque ese video va a tener una función de estar siendo pasado Ujú. en la mañana, ¿no? Ujú. Mientras esperábamos ahí, en fin. Después hubo, claro, todo el trabajo de mañana, de la presentación, que fue compilar todos los... Nosotros teníamos videos que nos mandaron especialmente para la presentación, otros que mandaron audio y otros que lo que pidieron es que bajáramos de YouTube. O sea que tenías 3 fuentes diferentes. Los que mandaron solo audio, yo armé también con los mismos 3 artistas plásticos, pero entonces conseguí otra obra, le pedí a Ana
otra obra, a Giusti, otra obra, para no repetir, porque digo una porque todos tenemos mucho material. Claro. Y otro porque a la larga te aburre si vos ves una y otra vez las mismas imágenes. Digo, como que me parece que no se justifica que haya una limitación ahí. Y bueno, eso fue un trabajo. Lo que pasa es un trabajo que a uno le gusta hacer, ¿no? Una pregunta, y cada de estas revistas tiene unos hilos, un hilo negro, sí, un hilo rojo, un hilo bueno, los amarillo. colores eso son... está puesto por ustedes también, sí, ¿no? Porque sí, esto con la imprenta no te lo va a hacer. Bueno, creo que no. Nosotros después que retiramos las tarjetas, se nos ocurrió poner los hilos, y con Marta Artagabeitia, es especialista en cortarte los hilos de la medida exacta. Tiene muy gran lindo, paciencia. Sí, Esto es un trabajo, viste, que creo que cabe destacar. Silvia se ocupó de la parte más importante del trabajo. Yo hice esta otra parte más mecánica, pero siempre atrás, viste, que está Marta Artagabeitia, Berta Montañez, es decir, siempre hay un equipo de la fundación que son de la Fundación Nacional apoyando y resolviendo cosas concretas, ¿no? Está bien. Que mañana ni que hablar, han estado trabajando ellas dos en muchas cosas, y bueno, y lo de los hilos, ya te digo, después que estaban hechas lo pusimos como porque nos pareció que le agregaba una gestualidad artesanal, y no sé, vamos a entenderlo, es un recurso que Maca usa mucho. Sí. Bueno, esto digamos es pariente o está afín a lo que hace Maca. Me parece también, ¿no? que sí, hay me una parece que afinidad sí. En el trabajo no yo solamente a su vez, fíjate que tengo mucha información porque acá vos tenés que tener algún conocimiento. Mucha información obtenida, ya sea de mirar lo que hace Maca o directamente preguntarle. Y Maca conmigo siempre ha sido generoso en ese sentido. Sí. Y bueno, yo creo que está bueno, ¿viste? No, está muy bien, y no es lo más frecuente, insisto, en Uruguay que se publiquen poetas que no sean uruguayos, ¿no? En general me parece que no. Se hace todo un esfuerzo para publicar la poesía de los poetas uruguayos, sí, digamos que del propio autor en general, exacto, ¿no? Acá se trata de autores, porque también está la Fundación Nancy Bacelo, pero ustedes también son autores que están promoviendo a otros poetas que son hispanoamericanos, ¿no? Sí. También sirve para la propia poesía uruguaya, ¿no? Entrar en contacto con eso también. A mí me parece, lo que pasa que, bueno, viste que los niveles de opinión, pero si vos me preguntás a mí personalmente, mira, te cuento una cosa que yo no sé si no ocurrió en tu programa, una de las veces que vino Eduardo Milán, y dijo que su opinión era que la poesía uruguaya estaba muy metida para adentro. Ajá, es posible, sí, ¿no? Es posible, sí. Te cuento que yo estaba en casa, escuché eso y me indignó. Dije, pero ¿qué me dejaste joder? Sí, ¿te pareció que no era verdad? No sé si... ¿Te pareció que era muy duro? Yo creo que Milán nosotros estamos tan metidos para adentro que ni siquiera el tipo puede decir... Ahora, yo creo ahora, pasaron 3 días, que tiene razón Eduardo en lo que dijo. O sea, no fue un palo mal dado por... digamos, creo que fue una evaluación correcta. Ahora, lo que pasa es que la explicitó capaz de una manera que uno la recibió, porque uno siempre quiere que el que viene de afuera te diga, ay no, ustedes son geniales, están en el primer nivel. Y me parece a mí que cuando vos ves las carpetas, ahí es donde vos te das cuenta de lo que quiso decir él, porque en efecto hay otra cosa que no la vas a encontrar acá, porque digamos, cada país tiene su aroma local, su color local, no sé. Bueno, tiene una musicalidad poética local también. No, y también hay una densidad poética que, por ejemplo, digamos, todo el mundo sabe que, por ejemplo, que la densidad poética de Chile, digamos, la producción poética que tiene Chile es muy alta, ¿no? Es muy alta, sin duda, sostenida, y digamos, los propios chilenos te dicen, nosotros novela no podemos ni ahí, claro, la poesía siempre ha estado ahí realmente. Bueno, ¿no? Carmen Berenguer, que es una de las más veteranas de todo el equipo de acá, es sorprendente la mujer, ¿no? Es buena. Sí. Es buena. De todas formas, lo que va a pasar acá es que dentro de 2 semanas, ¿no? Va a haber el Mundial Poético, algo que es sorprendente, digamos, no había ocurrió una sola vez hace 2 años, y la semana que viene va a ser el Congreso Internacional César Vallejo, ¿no? Van a venir todos los especialistas en Vallejo. Sí, desde el 14 de abril por ahí, ¿no? Es el
14, 15 y 16 de abril, va a ser en el Centro Cultural de España. Andrés, y es una cosa sorprendente, ya lo vamos a avisar, digo, va a salir una promo en la radio, obviamente llamando y difundiendo. Pero lo que tiene de bueno es que por un lado viene gente de primerísimo nivel, cosa sorprendente, claro. Y la otra es que es un congreso abierto, o sea, puede ir cualquiera. Puede ir cualquiera, libre. no Entonces, paga nada. No, y no tiene que inscribirse, en general los congresos son, viste, un poco para especialistas o para profesores. Exacto. Así que, si bien es cierto que tiene Eduardo Milán razón, digamos, yo creo que sí que la tiene, aunque hay que crear puentes, yo creo que se están creando puentes, somos un poco ensimismados en general en Uruguay, ¿no? Para adentro, acá hay dos cosas que de alguna forma están desmintiendo. No, tres cosas, porque esta es la primera, ¿no? Claro, además, Hojas de poesía es la primera. No, sí, a partir de mañana. Pienso además, Pablo, que naturalmente, si Eduardo Milán dijo eso, claro, fue en un momento dado, en un contexto dado. Claro, Creo que lo que está bueno es que bueno, decir, bueno, o sea, no le estamos contestando a él al hacer estos trabajos, pero de alguna manera, como decís vos, forma, sí. Cambia la cosa cuando hay estos congresos, el mundial, la edición de carpetas y eventualmente otro tipo de cosas, ¿no? No sé, quizás hoy vos lo mencionabas, hoy en día en internet hay mucho material, no sé, buscar mecanismos pero hay que lo presencial y la fuerza es mucho mejor. Digo, está bueno lo de internet como apoyo, pero digo, está bien que vengan acá. Nosotros también queremos hacer un ciclo donde vengan argentinos y uruguayos. Claro. Marcos Ibarra, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias lo a mejor ustedes, para mañana, siempre... lo mejor para mañana, la verdad. Amigos, esto es entrada libre, pueden ir a la Fundación Nancy Bacelo, está en Edil Hugo Prato, 2195, ahí esquina Juan Polié. Por lo menos la gente que está ahí en esa cercanía puede ir fácilmente y van a ver lo que son estas hojas de poesía, que son como revistas muy, pero muy lindas. Felicitaciones, Marcos Ibarra, y gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes, che. Estamos inaugurando una nueva columna con el insomne Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Antes que nada, felicitarte por el aniversario del programa hace poco y por esa semanita dedicada a todas las columnas que pasaron por La Máquina de Pensar. Exactamente, sí, que fue la semana de los 6 años. Bueno, muchas gracias. Ricardo Ruiz lo conocimos vía telefónica, él vive en Mar del Plata, tiene una revista dedicada exclusivamente a Stephen King, bueno, o casi, que se llama Insomnia, por eso era el chiste del insomne de Ricardo Ruiz, y bueno, inaugura acá esta columna que con qué, digo, vas a tratar de ciencia ficción, fantástico y terror, ¿no? Vamos a pasear por esos géneros. La palabra umbral yo la tengo muy asociada a películas de ciencia ficción, de terror, que son como portales a lugares desconocidos. Exacto. Así que viajaremos por esos lugares y empezaremos con un umbral que nos lleva hacia un hotel. A ver, ¿cuál hotel? Nos lleva hacia el Hotel Overlook, que es una novela de Stephen King, conocida como El Resplandor, pero que también generó una película que ya también es un clásico del cine, como El Resplandor de Stanley Kubrick. Y vamos a ver las dos visiones que han tenido estos autores de la misma historia. Hubo un gran lío en su momento porque, digamos, Stephen King quedó totalmente desconforme con la película, con el tratamiento, con el guión, y tanto es así que quedó tan envenenado que quiso hacer después una miniserie, otra película. ¿No? Sí, y la hizo, después lo vamos a comentar. Me gustaría repasar un poco Perfecto, para poner a la gente en tema el origen de esta historia. Aproximadamente en el año 72, Stephen King, antes de publicar su primera novela, tenía la idea de una novela llamada Dark Shine, que era la novela de un chico con poderes psíquicos. Eso quedó en el olvido, pero en el año 74 él decide tomarse unas vacaciones con su mujer, un fin de semana, y deciden viajar a un hotel que se llama el Hotel Stanley, que está en las montañas de Colorado. Cuando fueron al hotel, el hotel estaba a punto de cerrar porque era la temporada de invierno, y prácticamente que fueron los únicos huéspedes esa noche. El hecho de estar en ese hotel, de recorrer los pasillos y de tener una charla con un barman que se llama Grady, vamos a prestar atención al nombre, más el recuerdo de esa novela del chico psíquico, fue lo que le dio origen a la historia, ¿sí? Esa fue la inspiración, es decir, él pasó verdaderamente una noche en un hotel como el que plantea en la novela. Sí. El resumen de la novela, que publicaría algunos años después, es muy sencillo. Una familia integrada por 3 personas, el padre Jack Torrance, su mujer Wendy y su pequeño hijo Danny, deciden ir a cuidar un hotel durante los meses de invierno. El padre está desocupado, es alcohólico, es un escritor frustrado, por decirlo de alguna manera,
y se van a quedar solos en ese hotel. Lo que les cuentan cuando llegan es que en ese hotel el cuidador anterior masacró a toda su familia, la mujer y sus gemelas, sus hijas. Y en el hotel también está habitado por fantasmas de muchos años, de muchas presencias malignas que hay en ese hotel. Es una apuesta al día del mito de la mansión embrujada, pero en un hotel embrujado. Y esta es la idea que luego también tomaría Stanley Kubrick para su película. Uh-huh. Si uno ve vi hace poco un documental que se llama Habitación no sé cuánto, sí, que son todas 237, que son todas interpretaciones dispares sobre la película, que son muy, muy, muy dispares, la verdad, pero se basa mucho en el verdadero hotel, muestran el hotel, en fin, y es majestuoso, ¿no? Es algo para Estados Unidos sobre todo, ¿no? Parece tiene una cuestión media europea, ¿no? Sí, hay una cosa para que la gente no se confunda cuando ve la película. El hotel, la mayoría de los interiores de la película de Stanley Kubrick están hechos en estudios. Uh-huh. Y lo que se ve por afuera es un hotel que se llama Timber Lodge, pero no es en el que se inspiró Stephen King. Stephen King sí luego filmaría una miniserie en el verdadero Hotel Overlook, que es más chico. Ajá. Yo creo que Kubrick le logra dar un aire de majestuosidad mucho mayor todavía. Claro. Creo que esos estudios se pueden recorrer, creo que algo quedó armado, pero no es el verdadero hotel. Perfecto. El tema es que el verdadero Hotel Stanley se llenó de plata después de la historia de Stephen King, ¿no? Porque hay tours para conocer los fantasmas, hay un montón de cosas. Uh-huh. Stephen King, como vos decías, sí quedó disconforme, porque hay una serie de diferencias bastante importantes, aunque yo creo que es una gran adaptación de una obra de Stephen King. Creo que a King lo ayudó mucho que un director como Kubrick lo adaptara. Sí, él lo que decía, entre otras cosas, pero quiero recordar, es que rompía, digamos, el esquema de una película de terror, o de una, ¿no? Sí, porque en la mitad de la película metía fantasmas que no estaban, en fin, una serie de cosas. Exacto. En la novela de King nosotros sentimos mucha empatía por el personaje protagonista, porque llega al hotel para redimirse de su alcoholismo, del maltrato al hijo, del maltrato a la mujer, y sin embargo los fantasmas son los que van tomando el cuerpo de él a medida que él se vuelca nuevamente al alcohol. Uh-huh. Y en la película casi que desde el principio Jack Nicholson interpreta a un desquiciado. Sí. Esa es una gran diferencia. Y Stephen King dijo una frase muy famosa, dice, Kubrick es Kubrick, para lo bueno y para lo malo. Como destacando que era una gran película, pero una película totalmente alejada del terror y alejada totalmente del corazón de su novela. De hecho, bueno, si cuento algo de la novela, ya pasaron 40 años, ¿no? No creo que alguien no importa el spoiler, ¿no? No importa el spoiler, ¿no? En la novela de King termina en pleno fuego, el hotel incendiándose y el padre diciéndole al hijo que se vaya y se explota la caldera y explota todo el hotel. Y esta diferencia la hizo observar King, y en la novela de Kubrick termina todo bajo el hielo, todo frío, el extremo del calor contra el frío, ¿no? Y la película termina en un laberinto que era de setos que estaba alrededor, un jardín, que aparentemente en el libro, yo no lo leí, son animales, son claro, no hay un laberinto. Yo creo que lo del laberinto está muy bien. Uh-huh. Kubrick no pudo llevar a la pantalla lo de los animales porque cobraban vida, son setos con forma de animales que cobraban vida, y le pareció mucho mejor la idea del laberinto. Yo creo que está bien la idea del laberinto, es interesante para cómo está la película, y aparte le daba la posibilidad técnica de usar la Steadicam, que fue en su momento revolucionario, ¿no? Uh-huh. Que es un método de filmación que se utiliza mucho en El Resplandor en muchas tomas. Uh-huh. No, y hay otra cosa con el laberinto, que obviamente no solo representa la mente de este hombre desquiciado que se ha ido sino que hay algo que impregna toda la película de Kubrick, que es un aire de cuentos de hadas, ¿no? La parte terrorífica de los cuentos de hadas. Y el chiquirín se salva y el padre se muere congelado, totalmente, gracias a un truco de los cuentos de hadas. O sea, pisa sus huellas hacia atrás, ¿no? Exacto. Y después salta. Entonces lo engaña al padre, ¿no? Que viene siguiendo las huellas, ¿no? Exacto, sí. Eso yo creo que a pesar de las diferencias, Kubrick ha hecho una gran película y ha mantenido la base de la novela. Creo que con los años después King se dio cuenta de que hubo muchas adaptaciones peores. Lo que pasa es que como la polémica entre Kubrick y King vende, siempre se vuelve a hablar del mismo reportaje, uh-huh, de la misma entrevista, ¿no? Uh-huh. No, y creo que también la miniserie de King, corregime si me equivoco, no tuvo ni de cerca el éxito que tuvo El Resplandor. No, fue una buena miniserie, pero demasiado respetuoso del material original, con lo cual es una gran miniserie para el que lee la novela y a los 10 minutos se la pone a ver como para visualizar todo lo que leyó. Pero claro, era una época donde las miniseries no tenían el presupuesto que tienen hoy en día y
no vemos una serie de calidad cinematográfica como hoy en día. Entonces, si bien es una buena miniserie, yo creo que está lejos de la película. La película se ha convertido en un clásico y la miniserie ha quedado en el olvido, ¿no? Por más Sin dudas, totalmente en el olvido. Y esta documental que se llama Habitación 237 sí. es sorprendente porque va reuniendo a toda una serie de interpretaciones en torno a la película. Por ejemplo, una de las interpretaciones es que la película de Kubrick quiere hablar de lo que hizo Estados Unidos, los colonos, a los indios, a los americanos aborígenes, ¿no? Sí, y también se indaga mucho en la teoría de que nunca se viajó a la Luna y que Kubrick fue el que filmó todo lo que se vio del Apolo 11, ¿no? Ah, y que como que están diciendo en la película... Sí, bueno, hay una escena muy llamativa. Sí, llama el chiquilín, a ver, contale. Hay una escena muy llamativa en la que el pequeño Danny Torrance está jugando en un piso, que el piso pareciera similar a una base de lanzamientos, y él se para, y cuando se para tiene un pullover, que el pullover tiene el Apolo 11 estampado, ¿no? Sí, bordado, está bordado, digamos, con un pullover de lana, bordado, y dice Apolo 11, y llama la atención, porque viendo la imagen, digo, ¿por qué pones un Apolo 11 que te desvía de la cara del chiquilín también, ¿no? Exacto, y... un dato interesante que te quería contar es que probablemente no haya sido lo último que hayamos visto de esta historia en pantalla. Hace unos años Stephen King publicó la secuela del Resplandor. Es una novela que se llama Doctor Sueño, Doctor Sleep en inglés, y es una historia que cuenta la vida adulta de Danny Torrance. Mirá. No tiene mucha relación con el Resplandor, salvo el personaje. Es un personaje... King suele escribir las novelas ambientadas generalmente en la época en la que vive, ¿no? Entonces es un Danny Torrance en el 2010, en el 2011, ya con 40 y pico de años, alcohólico, y con su don ya totalmente desarrollado, ¿sí? Se desarrolló el don, porque hay que decir que este chiquilín tenía claro. Posibilidades de o ver fantasmas o de percibir voces, en fin, una serie de cosas, que es lo que le salva la vida de última, ¿no? Y ese don es el que se llama El Resplandor, que es el que da el título a la historia. Claro. Brevemente en esta historia de Doctor Sueño, él es Doctor Sueño, ese don le permite ayudar a los moribundos de un geriátrico, y él va a conocer a una nenita que también tiene el don, y unos seres que hay en el mundo, es tipo una especie de vampiros psíquicos que son los que se alimentan de ese don. La novela es muy buena, se aleja mucho del original, cuenta una historia totalmente distinta, pero es muy buena y ya está siendo adaptada al cine por Akiva Goldsman, guionista de El Código Da Vinci, Una mente brillante, y ya tiene el visto bueno de King. Y a su vez está el proyecto, no confirmado, de hacer una precuela del Resplandor. ¿Cómo sería esto? Stephen King, cuando escribió la novela, como sus novelas eran muy largas, le decidieron cortar algunas partes. Entre ellas un prólogo que eran 5 cuentos relacionados con el origen del hotel, con historias de los habitantes anteriores. Y algunas de esas historias anteriores parece que van a formar parte de esta película que sería Hotel Overlook. ¿Sí? Se está dando un fenómeno extraño con Stephen King. Como se van cumpliendo 40 años de sus novelas, es decir, en 2004 fueron los 40 años de Carrie, tuvimos una remake de Carrie, tuvimos ediciones nuevas de Carrie, el año que viene son los 40 años en el 77, o sea, en 2017 tenemos los 40 años del Resplandor. Entonces van surgiendo de vuelta documentales, nuevas ediciones, continuaciones, análisis, estudios. Está bravo para hacer una remake de Stanley Kubrick, ¿no? Pero se ha hecho remake de Psicosis de Hitchcock, así que todo puede ocurrir. Todo puede ser, todo puede ser. Lo que es casi seguro ahora es esta de Doctor Sleep, que es una novela que anduvo muy bien, es una historia completamente nueva, y obviamente el actor que haría de Danny Torrance no sería el mismo porque no se dedicó más a la actuación, el chiquito este. Ah, ¿sí? ¿Abandonó la actuación? Sí, hace poco leí una entrevista que pronto publicaremos en la página y está en otra cosa, está en otro tema. Y bueno, y el otro proyecto que ya te digo es una especie de precuela, ¿no? Me quedé pensando, digo, para los amigos, simplemente de comentar que la interpretación por la cual El Resplandor es una especie de denuncia contra el capitalismo que arrasó a los aborígenes, ¿no? Parece un gran bolazo, pero en realidad en la película es constante la presencia de tapices indios, aborígenes, latas de conserva, caritas de donde están los indios. Es constante, hay muchos indicios sobre eso. Uno no cree en estas teorías, pero cuando lo ve es llamativo. Es llamativo, sí. Yo igual cuando la he visto un par de veces de Resplandor,
pienso que es, mirá lo que mi interpretación, ¿no? Es simplemente una pareja y el infierno del matrimonio. porque ella a veces es un poco pesada, ¿no? Él está en otra cosa, él quiere escribir. Exacto. Y los diálogos, si uno se abstrae de la imagen y solamente escucha los diálogos, parecen diálogos muy domésticos. Pero es otra interpretación. Sí, Stephen King en la época que escribió esta historia estaba teniendo ya sus primeros problemas con el alcoholismo. Claro, Eso se refleja, y el protagonista es un escritor, ¿no? Exacto, o sea, hay mucho de autorreferencial. Sí, no. Aparte Stephen King creo que tenía problemas también con la cocaína, entonces estaba escribiendo mucho y entonces aquí en este caso este escritor está bloqueado, pero va ingresando cada vez más en el alcoholismo, ¿no? Y en la locura. Sí, aparte hace un paralelo perfecto entre Una mansión embrujada, que nos retrotrae, bueno, a la primera novela, digamos, que se conoce de mansiones embrujadas, que es El castillo de Otranto, de Horace Walpole, de 1760, 64, si mal no me acuerdo, y el Overlook, el Hotel Overlook, cumple la misma función. Un lugar donde, vos fíjate que las historias de casas embrujadas siempre el protagonista llega ahí a encontrar la paz, a encontrar un lugar donde que los proteja, y en realidad es el lugar mismo el que los va a enfermar, ¿no? Es como una segunda piel. Es como una continuación de la segunda piel. Exacto. Y digamos, los ríos de sangre, estoy pensando en la del genocidio indio, tiene que ver con los ríos de sangre para construirse el castillo, en fin, construir la civilización blanca, ¿no? Americana, ¿no? Esa podría ser una interpretación, hay otras líneas, obviamente, ¿no? Yo creo que en la visión fílmica que hizo Kubrick es muy onírica, las imágenes son espectaculares. Creo que la imagen de la sangre, es brutal, la imagen de las gemelas, de la mujer de la habitación, creo que si bien pueden aportar confusión en una historia más lineal, como puede ser la novela de King, creo que cinematográficamente fueron espectaculares. Son muy fuertes, sí. Muy bien. Sí, dale, te queda medio minuto. Bueno, y otra cosa que agregó Kubrick, que no estaba en la novela, es la monstruosidad de la naturaleza. Es decir, la nevada, el tamaño del hotel comparado con las montañas, ¿sí? Hay una fuerza ahí en la naturaleza que fue una obsesión bastante latente siempre de Kubrick. Claro. Es la misma naturaleza, digamos, también los indios, en fin, todo que se venga del hombre blanco civilizado que, digamos, que es como muy soberbio, recibe su merecido de alguna forma, ¿sí? Exacto, en fin. Ricardo Ruiz, gracias por estar acá y, bueno, felicitaciones por 1.000.000 de umbrales, la primera columna, la vamos a ir colgando después en el blog de La Máquina de Pensar y dentro de 15 días te estamos esperando. Bueno, ahí estaremos, y cualquiera que quiera hacer alguna consulta, y tiene nuestra página o el Facebook de La Máquina de Pensar, y ahí estaremos. Perfecto, la página tuya también se llama Insomnia, ¿no? La página es www.stephenking.com.ar. Perfecto.